Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Hace algunos meses mi esposa regresó a trabajar y tuvimos que organizarnos, hacer algunos cambios en la casa. Y parte de eso fue que ahora yo tengo la fortuna, claro que sí, de ayudar en la cocina un poco más. Y, ¿sabes? Me he dado cuenta en este tiempo lo importante que es seguir una receta. La primera semana, mi esposa me dejó en el refrigerador hay instrucciones claras, precisas. Y sí fueron claras y precisas, en serio. De lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Y la hora, imagínense la hora en la que tenía que hacerlo. Pero estoy acostumbrado a improvisar mi comida. No tenía la oportunidad anteriormente de cocinar para alguien más, cocinaba para mí mismo. Entonces, si no me gustaba, pues me lo comía y no pasaba nada. No seguí la receta como debería de haberla seguido y se me hizo fácil. Había una sopa y había ahí unas instrucciones que debería de ponerle los condimentos antes que hirviera con la sopa. No le puse la sopa y no le supe esos condimentos, y ya cuando la sopa terminó, ninguno de mis hijos se la quería comer. Hay uno que es más expresivo que los demás y me dijo que prácticamente la sopa pues sabía como una cochinada. Yo la probé y estuve convencido que mi hijo tenía razón. Y no sabía lo que había pasado, pero me acordé que se me habían olvidado los ingredientes. No puse los condimentos cuando deberían de haber sido puestos. Esa misma semana quemé una lasaña porque no pensé que la temperatura del horno fuera tan importante para cocinar una lasaña. Según yo, estaba suficientemente caliente. Se había borrado la temperatura ahí en las instrucciones del pizarrón. No sabía lo que estaba haciendo. Hice mi mejor esfuerzo, lo prometo, pero quemé la lasaña. ¿Sabes? La importancia de los ingredientes y la importancia de seguir recetas, ¿no es cierto? ¿Sabes? En este pasaje vamos a ver que Jesús está preparando a sus discípulos. Y Jesús imagínate que está poniéndole los ingredientes necesarios a sus discípulos.
Y Jesús está asegurándose que los está preparando para dejarlos cuando Él llegue a cumplir su llamado, crucifixión y resurrección. Ahora Jesús sabe que su tiempo se está acercando. Ahora sus lecciones son más explícitas, son más repetitivas. Jesús quiere que estas personas tengan los ingredientes correctos para ser unos discípulos. Jesús ahora se va a asegurar que estos discípulos sean misericordiosos, que tengan ese ingrediente de amor en su ADN como discípulos. Y quiere que sean convencidos, que estén convencidos, que tengan fe. Vamos a ver 2 puntos bien sencillos. Jesús quiere que sus discípulos sean misericordiosos. Jesús quiere que sus discípulos estén convencidos. Jesús quiere que sus discípulos amen a los demás como reflejo del Evangelio. Y Jesús quiere que sus discípulos muestren fe como reflejo del Evangelio. Porque Dios les ha demostrado su amor y Dios les ha demostrado que Él es digno de confiar. Entonces vamos a ver esos 2 puntos. Ahora Jesús está preparándolos para su partida. Recuerda, la semana pasada se estaban peleando por quiénes eran los más importantes. Jesús les había explicado que tenía que sufrir, tenía que ser rechazado. Y sus discípulos estaban preguntándose quién iba a repartir el queso en el reino, quién iba a ser el más importante en el reino. Jesús está tratando de ponerle los ingredientes, está tratando de enseñarles, de discipularlos, de hacer discípulos fuera de estos hombres endurecidos. Quiero que vayas conmigo al primer punto. Jesús quiere que sus discípulos sean misericordiosos. Versículo 51, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, quiero que notes cómo Lucas hace referencia al ministerio de Jesús. Sabemos que Jesús ahora se va hacia Jerusalén, ¿no es cierto?, a cumplir su misión, su llamado. Fíjate, versículo 51, como se acercaba el tiempo que fuera llevado al cielo. Sabemos lo que va a pasar en Jerusalén. Va a ser rechazado, va a ser crucificado. Sin embargo, fíjate que Lucas se está enfocando en la resurrección. Quiero que notes que Lucas no te está diciendo como se acercaba el tiempo de su muerte, o como se acercaba el tiempo de su resurrección. Quiero que notes que Lucas está poniendo énfasis en su resurrección. No está diciendo se acercaba el tiempo de su muerte, de su crucifixión. Está diciendo cuando llegaba el tiempo de su resurrección. En otras palabras, Lucas te está preparando a ti, lector, para anunciarte los eventos que han de venir en las próximas semanas. Y te está preparando, anunciándote el resultado o la victoria de sus planes. En otras palabras, Lucas te está diciendo que Jesús se está dirigiendo hacia Jerusalén y la culminación de su ministerio es su resurrección. Porque en Jerusalén va a ser rechazado, en Jerusalén va a ser crucificado. En Jerusalén sus discípulos se van a esconder porque van a pensar que Jesús ha sido derrotado. Sin embargo, Lucas se está enfocando en su victoria, en el resultado de su ministerio. En otras palabras, Jesús está en control. Jesús sabe a dónde va, Jesús sabe por qué va y Jesús sabe el resultado de lo que está haciendo. El lector entonces está leyendo estos capítulos y próximamente va a leer el rechazo de Jesús, pero sabe que Lucas le acaba de anunciar la victoria del ministerio de Jesús. Fíjate, versículo 51, la segunda parte. Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Date cuenta de esto. Jesús está en control, tiene el propósito de ir. Sabemos que va a ser crucificado en Jerusalén. Sabemos que va a morir por los pecados de su pueblo. Sin embargo, Jesús sabe hacia dónde va y por qué lo está haciendo. Hace unas semanas, no sé si te acuerdas, capturaron al Mayo Zambada. Y la historia no estaba clara porque no sabían si había sido entregado, si había sido traicionado, si él había confesado. Simplemente apareció en una avioneta
aterrizando ahí en un aeropuerto privado de México, y entonces ahí fue donde lo capturaron. Ahora fíjate, Mayo Zambada va a enfrentar al gobierno mexicano, a las autoridades, sin que sepa lo que se viene, fuera de control, fue traicionado. No sabía que venía a México y no sabía que lo iban a capturar, se estaba escondiendo. ¿Te das cuenta de la diferencia de lo que está haciendo Jesús? Jesús sabe lo que se le viene, Jesús sabe a qué fue llamado, y Jesús entonces tiene el firme propósito de ir a Jerusalén, de enfrentar la cruz. Fíjate, la Reina Valera 60, cómo lo traduce: afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y la idea es, no sé si has visto un partido de NFL de fútbol americano, cuando el quarterback avienta el balón a un receptor y el receptor es tacleado cerca de la zona de touchdown. Y no sé si has visto cómo el jugador se levanta y a veces apunta hacia la zona de touchdown, como diciéndole al equipo contrario: para allá vamos. La siguiente jugada va a ser touchdown. La siguiente jugada voy a tocar el campo contrario. No sé si has visto, lo tlaquean, se levanta y a veces apuntan hacia allá. Le está diciendo al equipo contrario: ya la tenemos. La próxima es nuestra. Es imposible que nos vayan a parar ahora. El próximo touchdown es nuestro. Tenemos 7 puntos a nuestro favor. ¿Sabes? Jesús ahora está afirmando su rostro hacia Jerusalén. Y Jesús entonces está apuntando hacia la zona de touchdown. Jesús está diciendo: la próxima jugada es mía. Los próximos puntos son míos. Es imposible que me vayan a parar. Sé a dónde voy, sé por qué voy, sé lo que va a acontecer y estoy en control. Date cuenta que Jesús entonces no es víctima. Date cuenta que Jesús no fue traicionado. Jesús afirma su rostro y sabe dónde va y por qué lo está haciendo. La Nueva Versión de las Américas, fíjate cómo lo dice: Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Vio hacia Jerusalén y anunció su victoria de resurrección en Jerusalén. ¿Sabes? Ahora, esto, hermano, si estás poniendo atención, debería de ser de consuelo para todos nosotros. Porque, ¿sabes? Tenemos a un Dios que puede afrontar las dificultades totalmente en control. Que puede afrontar las consecuencias de nuestro pecado estando en control y anunciando su victoria. Estamos sometidos a un Señor que nos ha anunciado su victoria de antemano y que no se achica ante el peligro, no se achica ante las dificultades. Y hermano, tenemos la misma promesa nosotros. Estamos bajo el señorío de un Señor que ha anunciado su victoria ante las dificultades, ante la aflicción. Y el cristiano ahora tiene la templanza, tiene la fortaleza, tiene la convicción de afrontar dificultades sabiendo que hemos de salir victoriosos. ¿No es cierto? Jesús lo ha anunciado. Jesús anunció su resurrección. Jesús murió por nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Él, nos ha dado de su espíritu. Ahora podemos luchar contra el pecado, contra el dominio, la condena del pecado. Fíjate, versículo 52, envió por delante a mensajeros, iba hacia Jerusalén y ahora entonces envía mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Va a Jerusalén, tiene que pasar por un pueblo de Samaria con los samaritanos. Y sabes, si no te sabes la historia entre los samaritanos y los judíos, eran personas que no se caían bien, que no se querían, que no se soportaban. Y la historia entre Samaria y Jerusalén es una historia complicada, que los samaritanos son el resultado de un exilio asirio. Y entonces viene Asiria a tierras judías, a Israel, y toma a la élite judía, a los intelectuales, a los más ricos, a los que tenían más capacidades, a los artesanos, pero dejan a los campesinos, a gente sin ningún talento aparente como tú y como yo, ahí estaríamos. Y entonces llega a Asiria y deja a toda esa gente sin importancia en ese pueblo, se lleva a la élite asiria. ¿Y sabes lo que pasa? Que entonces deja a esa gente sin importancia en el pueblo judío, y lo que hace es que trae
gentiles igual sin importancia a esta tierra judía, y entonces ahora judíos sin importancia se mezclan con gentiles sin importancia. Y lo que pasa entonces ahora es una aberración para cualquier judío. Y es una combinación entre judíos y entre gentiles, y sus hijos eran considerados un error, algo que no debería de haber acontecido. Era un juicio de Dios. Porque ahora entonces están viviendo en tierra judía gente que no era de pureza judía. Pero estos judíos, estos samaritanos, estaban convencidos que eran el verdadero pueblo de Dios, porque al final de cuentas Dios no los ha abandonado en medio de esa disciplina. Dios siempre ha sido su Dios, y entonces ellos empiezan a vivir como judíos, aunque tienen descendencia gentil, y entonces empiezan a adorar como judíos. Y en Gerizim entonces levantan un templo y empiezan a adorar como judíos en ese templo. El odio de los judíos a los samaritanos era tal que entonces los judíos destruyen el templo que los samaritanos tenían en Gerizim, y ahora entonces los samaritanos tenían un odio hacia los judíos y los judíos tenían un odio hacia los samaritanos. Y los judíos consideraban a estos samaritanos una abominación, y los samaritanos consideraban a estos judíos unos religiosos que no entendían la historia de cómo había surgido Samaria y cómo Dios los había sostenido en ese tiempo de persecución. Entenderás ahora entonces que los problemas que tenían y las fricciones no eran tan fáciles de limar. Eran problemas generacionales, odios, afrentas de generación a generación. Y entonces los judíos ni siquiera querían ver a los samaritanos, y si querían ir a Jerusalén, los judíos estaban dispuestos de caminar 3 días más. Ahora, fíjate, aquí no había camión, no había colectivo. Aquí no había un Uber, no había un radiotaxi. Si tenías que ir a Jerusalén y estabas abajo de Samaria, tenías que caminar alrededor de Samaria 3 días más, en el sol, en la noche, en el sol, en la noche. Si tenías hijos, olvídate. Pero los judíos estaban dispuestos a hacerlo porque no soportaban a los samaritanos, no los aguantaban. Como te podrás imaginar, los samaritanos no aguantaban a los judíos. Entonces Jesús va hacia Jerusalén, ¿te acuerdas? Porque su rostro está fijo hacia allá. Y entonces envía mensajeros porque se va a alojar en Samaria. Ahora, ponte a pensar en la confusión de los discípulos que crecieron como judíos, que sus papás les contaron historia de esos cochinos samaritanos. Imagínate entonces, ahora están escuchando que Jesús va a pasar a Samaria, y no solo a pasar a Samaria, olvídate, se va a alojar en Samaria. Te puedes imaginar ahí lo que los discípulos están sintiendo, la confusión, la aprensión, no saben qué está pasando, pero es Jesús, nos ha demostrado quién es, vamos a confiarle en esta. Van y tratan de preparar un alojamiento para Jesús. Imagínate las expectativas que tenían los discípulos. ¿Qué va a pasar con estos samaritanos? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Qué va a hacer Jesús? Chance y ahorita Jesús los va a condenar a todos, mugrosos samaritanos. Y fíjate lo que está pasando. No saben qué está haciendo Jesús. Se va a alojar en Samaria. De seguro los discípulos tienen así esas conversaciones, ¿no? Y chance y ya les va a llegar Jesús a poner orden con esta adoración samaritana. Y entonces tienen una conversación con los samaritanos. La hospitalidad es esperada en ese entonces. No había Airbnb, no había hoteles. Entonces, si tú ibas a una ciudad, tenías que platicar de vecino a vecino que te dieran chance de dormir ahí con tu familia en el patio, en el establo, en donde sea. Imagínate la incomodidad, o imagínate la aprensión que se tenía en ese momento. Llegan con los samaritanos, obviamente les preguntan quiénes son, a dónde van. Y se dan cuenta que los samaritanos se dan cuenta que son judíos y que van hacia Jerusalén. Versículo 53, fíjate, la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Los samaritanos rechazan a los judíos, rechazan a los discípulos, y los samaritanos rechazan a Jesús como judío. Ahora,
¿te podrás imaginar un poco lo que están sintiendo los discípulos? Que Jesús no tuvo que siquiera pararse en Samaria, pero va a alojarse con estos cochinos samaritanos. Y fíjate cómo los samaritanos están reaccionando. Están rechazando a los discípulos, que son judíos de pura cepa. Están rechazando a Jesús. Y fíjate, Jesús ya había sido rechazado en su comienzo de su ministerio. ¿Te acuerdas? Por los nazarenos, en la ciudad de Nazaret, cuando va y abre el rollo a Isaías y anuncia su ministerio y es rechazado. Jesús en el versículo 22 de este capítulo les dice a ellos explícitamente: tengo que ser rechazado, el Hijo del Hombre tiene que ser rechazado. Y me imagino que los discípulos habían entendido esto, pero no se habían imaginado hasta qué punto habría de ser rechazado Jesús, incluso por los samaritanos. O sea, es algo que te rechace los propios judíos. Es algo que te gane una reta un mexicano. Pero imagínate que te gane un argentino y es diferente, ¿no? O imagínate que te pelees con un mexicano, pero que te pelees con un americano. Se siente diferente. Fíjate, los judíos habían experimentado el rechazo de los judíos, de los nazarenos, de la gente que estaba alrededor de esos pueblos. Jesús los había anunciado: voy a ser rechazado. Pero no habían experimentado el rechazo de samaritanos, de aquellos que consideraban pecadores, de aquellos que consideraban menos que ellos. ¿Sabes? Es diferente ser ofendido por un cristiano que por un borrachín cualquiera. Porque al cristiano lo perdono, pero al borrachín cualquiera como que no se vale. ¿Sabes? Jesús les había anunciado que iban a ser rechazados. Sin embargo, ellos no habían dimensionado hasta qué punto iban a ser rechazados, hasta por personas que eran rechazadas. Iban a ser rechazados hasta por los que han sido rechazados por todos. ¿Y dónde está la dignidad de los discípulos? Que ni siquiera los rechazados aceptan a Jesús. Fíjate, Santiago y Juan habían sido testigos de la transfiguración, habían escuchado a Jesús y su revelación directa. Jesús les había enseñado qué hacer en medio de la persecución, del rechazo. Capítulo 9, versículo 5. Fíjate lo que dice: sacúdanse el polvo. Si lo rechazan, ¿te acuerdas? Los comisiona. Si lo rechazan, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. No tenían que hacer nada más. No tenían que echarle candela al asunto. Simplemente tenían que sacudir el polvo de sus sandalias y dejar que Jesús, que Dios en su reino dispensara justicia. Jesús ya les había dicho: no hagan nada. Si alguien lo rechaza, sacudan el polvo de sus pies como testimonio contra sus habitantes. Sin embargo, ahora Santiago y Juan, Jacobo y Juan, versículo 54, se acercan con Jesús. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? ¿Quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Date cuenta de esa reacción inmediata, visceral. Señor, ¿quieres que aquí los quememos a todos? Tú dinos. Y me imagino a Jesús como: ¿para qué? Aguanta, espérame, ¿qué estás diciendo? O sea, te rechazaron, es la primera vez que experimentas rechazo por un samaritano y en tu indignación quieres quemar a todo un pueblo. Date cuenta de esto, date cuenta que los discípulos habían conocido a Jesús, su revelación directa. Habían sido testigos de la transfiguración. Jesús les estaba diciendo paso por paso lo que iba a pasar. Ellos estaban discutiendo quién es el más importante en medio de toda esta discusión. ¿Te acuerdas? Cuando Jesús está diciendo, está hablando de humildad, está hablando de perdón, misericordia. Ellos están discutiendo quién es el más importante. Y Jesús llega, los escucha y les pone un ejemplo de un niño. ¿Te acuerdas? Ahora, ¿te acuerdas cómo reaccionó Jesús en ese momento? Jesús no llegó y bajó fuego para quemar a todos. Que te confieso, no sé si yo ya lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo. O sea, estamos hablando de humildad y estos cuates están preguntándose quién es el más importante.
¿No te parece como un poco irritante? Y ahora ellos han sido testigos de lo que está haciendo Jesús, de lo que ha dicho. Y entonces Jesús está hablando que va a proclamar su evangelio, su reino para todas las naciones, y que todos son merecedores porque hasta el más humilde es digno del reino de Dios. Y entonces ahora ellos reciben o experimentan el rechazo, la indignación de alguien, y están dispuestos a bajar fuego y consumir a todos. ¿Sabes? Si hay alguien que necesitaba ser consumido en este momento, eran sus discípulos. Tenían más revelación y eran los más duros. Estos discípulos han recibido misericordia y están indispuestos a extender esa misericordia. Estos discípulos son los que exigen perdón para ellos y sus pecados, pero demandan justicia para los demás. Estos discípulos son receptores de misericordia, pero se creen dispensadores de justicia. No se dan cuenta de la misericordia que Jesús les ha mostrado vez tras vez. No se dan cuenta de la posición privilegiada que tienen, de su poco entendimiento y de lo poco que han reflejado el carácter de Jesús. Y sabes, gracias a Dios que Jesús tiene más tiempo para nuestro arrepentimiento. Te confieso, si Dios me hubiera rechazado por cada rebeldía que he cometido, te lo confieso, hace mucho tiempo que hubiera dejado de estar aquí. Pero Dios en su misericordia muchas veces aplaza su juicio, nos busca en gracia y en misericordia para procurar nuestro arrepentimiento. Te hago una pregunta, no me tienes que responder, pero si Dios te retribuyera tal cual lo que te mereces por cada pecado que olvídate, hiciste esta semana, ¿crees que todavía serías salvo? Si los méritos de tu salvación dependieran en tu fidelidad, por lo menos de esta semana. Si Dios te hubiera dispensado justicia como te mereces, por lo menos esta semana. Hermanos, híjole, no sé cuántos de nosotros tendríamos todavía familia, tendríamos salud, tendríamos dinero, tendríamos recursos que hemos malgastado. Y date cuenta que sin embargo Dios muchas veces aplaza su juicio para procurar nuestro arrepentimiento. Y no es que cada pecado pase inadvertido, sino que en su gracia todo pecado del cristiano es cargado en su Hijo, ¿no es cierto? Y sin embargo nosotros, te diría que clamamos misericordia para nosotros, exigimos justicia para el pecador y queremos justicia ya, ahora. Y sabes, confundimos lo que es misericordia y justicia porque muchas veces dejamos pecados en la iglesia inadvertidos que no deberían de ser inadvertidos jamás. Y en nuestro miedo por pedir justicia, perdonamos lo que jamás debería ser perdonado. Pero muchas veces te diría que le echamos más candela al quebrantamiento de un hermano, porque no es suficiente lo que Cristo ha hecho en la cruz, porque lo queremos ver sufrir, porque queremos venganza, porque queremos que le vaya mal, porque empezamos a justificar en nuestro corazón tanta basura que sale con frases como un enojo santo. Hermano, el único que tiene enojo santo aquí es Dios. Y Dios ha aplacado su enojo santo en la cruz de Cristo. Y sabes, para el cristiano no hay ni un milisegundo que Dios esté airado con su pueblo, porque todo su enojo ha sido vertido en la cruz de Cristo.
Y sabes, aún en medio del pecado del pueblo, el pueblo se quebranta, duele, llora y clama por el arrepentimiento de ese hermano, por la justicia de Dios reinando en todo su pueblo, por el testimonio de su iglesia siendo exaltada en medio de la ciudad. Y todo sabiendo que nosotros deberíamos estar ahí. Sabiendo que nosotros también somos pecadores y que por la pura gracia de Dios no expone lo que está en nuestro corazón. Y por la pura gracia de Dios ha aplazado su justicia para procurar nuestro arrepentimiento. Y sabes, el hermano y su pecado público que se ha hecho visto por todos no me separa tanto de él. Tal vez Dios en su misericordia ha aplazado su juicio. O tal vez Dios en su misericordia me ha endurecido. Estas personas quieren quemar a todos. Justicia para todos y misericordia para mí. Jesús se voltea y lo reprende, y como lo hace Lucas, junta dos verbos presentes, y lo que hace es que pone drama en esta frase. Prácticamente Jesús iba caminando y cuando escucha la tontería de Juan se voltea rápido y confronta a sus discípulos. Jesús va caminando, escucha la justicia de Juan, de Santiago, y se voltea en ese momento tajantemente y los reprende. Interesante que una variación de estos versículos dicen: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino para destruir la vida de las personas, sino para salvarla. En otras palabras, porque no han escuchado de qué es el Evangelio. No han escuchado que Jesús es el único que imparte justicia y que nosotros no hemos recibido la justicia que merecíamos. El primer requisito para el discípulo, entonces, misericordioso. Y sabes, como una sopa insípida, como una lasaña seca y quemada, es alguien que se considera cristiano y es incapaz de mostrar misericordia al pecador, porque le falta algo. Le falta entender el Evangelio, experimentar el Evangelio, ser quebrantado por el Evangelio. El segundo ingrediente, el segundo requisito, fíjate, quiere que sus discípulos estén convencidos. Hay una historia en 1914. La Antártica continental, lo que es la Antártica, el continente de la Antártica, no había sido explorado anteriormente. No sabían qué había ahí, no sabían los minerales que había ahí, no sabían quién vivía ahí. Y entonces la gente empezó a hacer expediciones en la Antártica para poder ver de qué se trataba esa onda. Si había minerales que podían ser explotados, tal vez había cobre, tal vez había carbón, tal vez había cosas que necesitaban usarse. Pero el problema es que nadie quería ir a la Antártica. Era un lugar demasiado difícil. Un lugar donde la mayoría del año estaba oscuro. Donde hacía mucho frío. Y cada expedición que se había intentado había fracasado porque nadie quería estar allí por más de una semana. Llegaban a la Antártica, se desanimaban, se enfermaban, se regresaban a su casa. Y sabes, en 1914 Inglaterra armó un equipo de los mejores. Y el propósito de esta expedición era atravesar la Antártica, explorar la Antártica. Y para eso contrataron a Shackleton. Shackleton era el mejor explorador en ese momento. Era conocido por su sagacidad, por su valor, por su educación. Era conocido por tener un equipo sin igual. Y sabes, algo interesante que hizo este Shackleton para poder atravesar la Antártica es que gastó muchísimo dinero en todo el Reino Unido sacando pósters, pedazos de papel pegados con engrudo ahí en las casas, en las paredes. Y fíjate, lo que llamó la atención fue la convocatoria para un equipo de exploradores. Fíjate lo que dice: se buscan hombres para un viaje peligroso, salarios bajos, frío intenso, largas horas de oscuridad total,
El regreso seguro es dudoso, pero honor y reconocimiento en caso de éxito. Se buscan hombres para un viaje peligroso, salarios bajos, frío intenso, largas horas de obscuridad total. El regreso seguro es dudoso. ¿Quién de ustedes se hubiera animado? Sabes, para Shackleton, cuando lo entrevistan, dice que para él era importante poner esta última frase: honor y reconocimiento en caso de éxito. Y él estaba convencido que para el hombre que tenía hambre de honor y de éxito, ningún frío iba a ser demasiado frío, ninguna hambre iba a ser demasiado fuerte. Fíjate lo que pasa aquí. Jesús está llamando a sus discípulos. Jesús los está corrigiendo, les está enseñando. Versículo 57 dice: iban por el camino cuando alguien dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús iba en el camino con sus discípulos y alguien llega, lo ve y le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Te das cuenta de la promesa que le da? Una promesa incondicional. No le está diciendo: te seguiré mientras a donde vayas no haga mucho frío. Te seguiré mientras me prometas que no voy a tener hambre. Te seguiré a donde quiera que vayas. Me hubiera encantado platicar con este hombre o con esta mujer. ¿Qué es lo que le estaba pasando por su cabeza? ¿Qué es lo que le hizo tomar esta decisión? Sin duda ve a Jesús y está convencido de quién es y de lo que ha hecho, y ha confiado en sus promesas, y ahora está dispuesto a entregar su vida sin condiciones, un cheque en blanco. Voy contigo a donde tú vayas. Y fíjate lo que los discípulos habrán estado pensando. Lo que la gente de alrededor estaba pensando cuando estaban amontonados siguiendo a Jesús en el camino. Jesús responde: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Chance Jesús no había estudiado marketing. Chance y como que en vez de estar animando a la gente, la estaba desanimando. Ahí era para que le dijera: Santiago, pon el órgano. Ahí ponen una musiquita ahí de fondo. Decisiones al altar, bautizos, todo. Se hace un movimiento impresionante. Fíjate lo que Jesús está haciendo. No está diciendo: qué bueno, ven, va a ser padrísimo. Vas a ver, va a ser un desafío. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. En otras palabras, ¿me quieres seguir a donde quieras que a donde sea que vaya? No tengo a dónde quedarme. Las zorras tienen a dónde dormir. Las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. Jesús lo estaba preparando para el rechazo. Jesús lo estaba preparando para la futura necesidad del discípulo. Jesús lo estaba preparando para la persecución que habrían de experimentar en ese mundo. ¿Sabes? No sé si has visto la película Nanny McPhee. Hace una semana la vi con mi familia, nunca la había visto. Y medio me confundió la onda porque es una nanny, es una niñera que se aparece en situaciones desesperadas y entonces viene a rescatar a la familia, ¿no? Pero lo interesante de esta nana es que cuando se aparece es muy fea. Es muy fea y la gente la rechaza porque es muy fea. O sea, tiene una cara así, pues que la gente la rechaza, ¿no? Tiene verrugas, tiene bigote, tiene una nariz así como de bruja y no es como agradable de ver. Y entonces estaba viendo la película y no me di cuenta de lo que estaba pasando, y le pregunté a mis hijos y me di cuenta en ese momento que era ya de esos papás que hacían preguntas tontas en películas donde todos saben la respuesta, pero yo no sé nada. Y entonces le pregunté a mis hijos: oye, pero ¿por qué está fea? O sea, ¿por qué tiene que estar fea? Y sabes, el chiste de Nanny McPhee es que cuando llega a la casa y cuando nadie la conoce, es fea, porque Nanny no quiere ser aceptada o amada por sus apariencias, porque quieren que aprecien a Nanny por lo que es.
Porque esta nani es brutalmente honesta con ellos y los hace ver cada uno su egoísmo, cada uno sus necesidades, lo que sea. Pero esta nani no quiere distraerlos con su belleza. Y cuando ellos están listos para superar sus adversidades como familia, se dan cuenta que esta nani es hermosa. Y sabes, mientras más conocen a nani, más hermosa es esta nani. Sabes, estaba pensando en esto y en verdad que Cristo no es muy diferente. Entre más conoces a Cristo, más hermoso es. Y Cristo llega y te anuncia su evangelio y no te da promesas falsas de una vida cómoda, de una vida financieramente plena, de una vida donde no vas a tener problemas familiares si vienes a la iglesia. Pero de una vida que aún en medio de necesidad, aún en medio de problemas familiares, aún en medio de enfermedades, Cristo es hermoso. Fíjate lo que le había dicho a los discípulos. El maestro no es superior. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje será como su maestro. En otras palabras, si yo soy perseguido, ustedes van a ser perseguidos. Está hablando de la convicción del cristiano, del discípulo, que Cristo ha de cuidar de él en su llamado y en su comisión. Porque nos había dicho anteriormente, ¿te acuerdas? Capítulo 8, versículo 14. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero los que se ahogan, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Esta persona quiere seguir a Jesús y Jesús le está diciendo, mira, si vienes conmigo no es para hacerte rico. Si vienes conmigo no es para construir una plataforma. Si vienes conmigo no es para asegurar provisiones. Si vienes conmigo no es para tener una buena mesada. ¿Has escuchado de iglesias que prometen a sus cristianos que cuando vienen a Cristo han de tener una vida plena financiera? Me pregunto de dónde lo habrán sacado. Si vienen a Cristo, todos sus problemas se han de resolver. ¿De dónde habrán conocido a ese Jesús? Me pregunto. Llega otro discípulo, versículo 59, a otro le dijo, sígueme. El primero le dice a Jesús, te voy a seguir. Ahora Jesús le dice a este discípulo, sígueme. Como a Mateo, ¿te acuerdas? Mateo estaba trabajando, Jesús lo llama, Mateo lo sigue. Este hombre le responde, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Date cuenta de esto, lo llama Señor. Y después le dice no. Sí, pero no. Y sabes, esto es algo irónico, ¿no es cierto? Si llamas a Cristo Señor, entonces la respuesta que ha de salir de tu boca a continuación es sí. Porque reconoces que Él tiene la autoridad. Reconoces que Él es el Rey. Señor, sí, pero no. Y sabes, fíjate lo que le dice, déjame ir a enterrar a mi padre. No sabemos de qué se trata esto, si se trata de 30 días o de 30 años. Usualmente cuando una persona moría, tenían 30 días para llorar a esta persona y después de esos 30 días enterraban a esa persona. No sabemos si se trata de eso o no sabemos si simplemente esta persona está diciendo déjame cuidar a mi papá, y la frase es ambigua. Y es ambigua precisamente porque Jesús está respondiendo a esta ambigüedad en el corazón del discípulo que se cree seguir a Jesús, sin embargo le llama sí Señor, pero ahorita no. No sabemos si este hombre está diciendo aguántame 30 días para enterrar a mi papá, o aguántame 30 años porque tengo que cuidar a mi papá y tengo que asegurarme que mi papá esté bien y no puedo hacer nada hasta que pues mi papá se lo lleve el Señor, y cuando mi papá ya no esté aquí entonces ya te podré seguir. ¿No te parece un poco intenso de Jesús? Fíjate, versículo 60, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. ¿No te parece un poco insensible la respuesta de Jesús? Ve y deja que los muertos entierren a sus muertos. Si es que ya está muerto, pues no puedes hacer nada. Ve y deja que lo entierren.
Y si estás cuidando a tu papá unos 30 años, no te preocupes, deja que lo cuiden, deja que se cuide y tú ve y sígueme. Fíjate lo que dice anteriormente Jesús en el versículo 21 del capítulo 8. Su mamá y sus hermanos lo están buscando, ¿te acuerdas? Jesús le está predicando a sus discípulos y le anuncian: oye, tu mamá te está buscando, ¿te acuerdas? Mi padre, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Te acuerdas cuando aconteció eso? Su mamá lo quería interrumpir y Jesús dice: aguanten, mi mamá y mis hermanos son los que están haciendo la voluntad de Dios. No solo eso, en el versículo 26 del capítulo 14 de Lucas 14, 26, fíjate lo que pasa. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí, pon atención, y no sacrifique el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Sí leíste bien? Mucha gente lo seguía y él se volvió y les dijo: si alguien viene a mí y no me ama a mí más que a su padre, a su madre, a sus esposas y a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún más que a su propia vida, no puede ser mi discípulo. En el versículo 61, otra persona se acercó y no sabemos esta persona por qué llegó y dijo esto. Tal vez se sintió incómodo, tal vez cruzó miradas con Jesús, pero de pronto esta persona está ahí en la multitud y esta persona afirma: te seguiré, Señor. Yo sí te seguiré, pero déjame despedirme de mi familia. No sabemos si este hombre quería una fiesta, quería organizar una fiesta para su familia. No sabemos cuántos días iba a tardar. Escucha los pretextos de las demás personas y piensa que su razón o su pretexto o su excusa es de validez. Yo sí te sigo, nada más déjame despedirme de mi familia. Jesús le responde: nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿No te parece medio intenso, Jesús? ¿No te parece como insensible? Y sabes, este tipo de pasajes a mí me convencen que Jesús es quien dice ser, porque ¿sabes por qué? Me está confrontando y me está moldeando valores que yo estoy convencido que son válidos. Porque si Jesús es soberano, tiene el derecho de reclamar mi vida y lo que creo que me pertenece. Porque si Jesús es quien dice ser, no puedo domarlo. No puedo convencerlo de mis ideas. Llego a él como un súbdito a someterme y confiar que su plan es mejor. Y fíjate lo que pasa aquí, y con esto termino. Lo que Jesús está diciendo y está dándole a los discípulos ingredientes para ser sus discípulos, ¿sale? Necesitan ser misericordiosos y necesitan estar convencidos de quién es Jesús. Que Jesús sea la prioridad en sus vidas. Que Jesús sea lo más importante en sus corazones. ¿Y sabes por qué esto nos roza de tal forma que nos incomoda? Déjame decirte esto con mucho amor y cariño. Y solo piénsalo, ponlo en oración. Y si piensas que estoy en lo incorrecto, ora por mi corazón. Pero estoy convencido que estos pasajes nos frotan y nos hacen sentir incómodos. Porque en el mundo del cristianismo contemporáneo hemos puesto prioridades fuera de lugar. Y sabes, para muchos de nosotros o para muchas iglesias, la familia se ha vuelto la gran comisión. Y entonces la familia ahora es equiparada al evangelio. Porque lo que te puede suceder, lo mejor que te puede suceder a ti como cristiano es tener una familia. Y sabes, para ser buen cristiano necesitas tener una familia. Y para cumplir la gran comisión, entonces necesitas tener
una familia. Y no sabemos qué hacer con los solteros, no sabemos qué hacer con los divorciados, porque para nosotros Cristo ha venido, ha muerto en la cruz, ha resucitado para darnos una familia. Y entonces, ¿cómo nosotros somos unos buenos cristianos? Es teniendo una familia. Pero sabes, ahora la familia es tan importante para nosotros que la Gran Comisión se ha subyugado y se ha sometido a la familia. Y no podemos ahora estar involucrados en la Gran Comisión porque ahora entonces tenemos a la familia. Y cuando estábamos solteros no podíamos hacer discípulos porque no estábamos casados. Y cuando estamos casados no podemos hacer discípulos porque ahora tenemos hijos. Pero sabes que hemos olvidado la gran comisión que Dios nos ha dado y hemos confundido nuestra identidad como cristianos y le hemos intercambiado a una identidad como familia. En otras palabras, mira, tú delante de Dios eres un hijo o una hija. No eres primordialmente esposo o esposa. Y al final de cuentas, cuando Dios cuando sea la consumación de los tiempos, yo me voy a presentar a Dios individualmente y Dios me va a pedir cuentas a mí de lo que me dio a mí individualmente y lo voy a adorar individualmente porque Dios me ha llamado a mí individualmente por medio de Cristo. Y ahora entonces la familia es un vehículo que se somete a la gran comisión. Pero jamás ha sido creada para usurpar la gran comisión. Sabes, hay personas que se han vuelto estériles en la vida cristiana porque no tienen tiempo más que para la familia. No pueden hacer otra cosa más que estar en familia. Y sabes, Cristo nos ha dado una gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Estoy de acuerdo. Debes de hacer discípulos de tus hijos, claro. Pero hermano, no puedes resumir tu vida a ser mamá o a ser papá. Y no puedes medir tu éxito como cristiano por el fracaso o el éxito espiritual de tus hijos. O si tienes hijos o no. Porque al final de cuentas todo se trata de Cristo y de su reino. Y aunque yo quiera mucho a mi familia, haya sido una bendición para mí cuando esté delante de Cristo, hermanos, ellos van a ser asombrados por Cristo, no por su gran papá. Yo voy a ser asombrado por Cristo y todo va a tomar un segundo lugar. Porque la gran comisión es para exaltar y expandir el reino de Cristo, ¿no es cierto? Pero sabes, ministerios han llegado y se han ido y han sido fortalecidos. Y nos han engañado diciendo que la gran comisión es tener una familia. Y si no tenemos una familia nos sentimos fracasados. Y añoramos tener una familia, hermano. Si Dios te la da, gloria a Dios. Y si no te la da, hermano, tienes la misma responsabilidad que el casado, que el soltero. Sabes, Jesús está llamando a sus discípulos y les está diciendo: aquel que no me ame más que un papá, que una mamá, que unos hijos. Chance y Jesús sabía que somos capaces de poner a personas como excusa, porque ahora ya no tenemos tiempo y ahora nuestros recursos ya no están ahí. Y es que es imposible, es difícil. Y Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a llamar a su presencia y lo único que vamos a tener que decirle es que no tuvimos tiempo por nuestra familia. Y chance nuestra familia ni siquiera se enteró que quisimos hacer discípulos de ellos. Con nuestro carácter, con nuestra infidelidad. Lo único que tenemos que presentarle a Dios es una familia fracturada, amargada. Y nuestra excusa por no hacer discípulos. Sabes, Jesús quiere personas misericordiosas. Jesús quiere personas convencidas. Que Él es hermoso. Que Él vale la pena, que Él es digno de nuestra adoración, de nuestro tiempo, de nuestros recursos. Padre, te doy gracias, mi Dios, por esta porción